Ahora sí, te voy a compartir este video. Ya, mírenme. Esa es una imagen del sistema circulatorio. Y por su ubicación, imagínate a nivel de tu pecho, ¿dónde está tu corazón? Mírame. Hacia el lado izquierdo y ligeramente hacia el lado izquierdo y mira hacia el pecho. No está hacia el abdomen. Ahora, dice que el tamaño del corazón es proporcional al puño, a tu puño. Ya, eso te imaginas y está pues a tu lado izquierdo. Ya. Entonces, el sistema circulatorio es el sistema que se va a encargar de bombear la sangre en todo nuestro organismo. Y es en la sangre donde van a viajar todas aquellas sustancias indispensables para nuestro cuerpo. Pueden ser sustancias nutritivas, pueden ser sustancias de desecho y también es el oxígeno y el dióxido de carbono. El vehículo capaz de ingresar a todas aquellas partes del organismo es la sangre. Y para que pueda ingresar a todo el organismo, la sangre necesita de una red de tubos, como tú puedes ver en esa imagen. Red de tubos que van a transportar la sangre. Inclusive, chicos, en el cerebro, que es el órgano que necesita mayor cantidad de oxígeno, existe una infinidad de vasos capilares. Infinidad. Si uno de estos vasos capilares sufriera un daño, podría producir un daño severo, inclusive la muerte. Ustedes deben haber escuchado ayer y anteayer y la noticia que el esposo de Tula Rodríguez había sufrido una embolia. ¿Y sabe qué pasó? Dice que a nivel de una vena del cerebro sufrió una obstrucción. Y debido a la obstrucción de esta vena, el organismo dejó de recibir oxígeno durante 5 minutos. Y eso produjo el estado de coma en el cual estuvo esta persona. Entonces, nuestro cerebro es el órgano que necesita ser oxigenado a cada instante, a cada minuto. ¿Por qué? Porque es el centro, el control, el motor de todas las funciones de nuestro organismo. Si nuestro cerebro no es oxigenada, alguna parte de nuestro organismo dejará de funcionar. Inclusive se habla de una muerte cerebral. El cerebro deja de recibir órdenes y nosotros podemos morir. Génesis, ¿me quieres decir algo, hijita? No, ya. Entonces, vamos a continuar. Por eso es importante el sistema circulatorio. El sistema circulatorio, ¿ya? Dice, el aparato circulatorio humano es el encargado de distribuir el oxígeno y los alimentos a todo el cuerpo y de recoger dióxido de carbono y productos de excreción procedentes de la célula. Está formado por un líquido y ese líquido importante e indispensable es la sangre. La bomba que impulsa la sangre se denomina corazón y los conductos denominados vasos sanguíneos. Esos vasos sanguíneos pueden ser de 3 tipos, venas, arterias y capilares. Pero además también existe una red de tubos llamados vasos linfáticos, ¿ya? Pero primero vamos a definir los conceptos fundamentales, ¿ya? Miren, la sangre está formado por un líquido denominado plasma. Y dentro de ellos existen varios tipos o elementos celulares llamados glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas.
Más o menos en esta imagen superior, desde luego ya un poco caricaturizada, podemos ver el fluido de la sangre. Las estructuras blancas representan a los glóbulos blancos y las rojas a los glóbulos rojos. En una vista de sangre podemos observar estas estructuras. Las estructuras de color rojo son los glóbulos rojos y los glóbulos rojos chicos son como unas donas, como unos picarones. Es decir, no tienen parte central. Entonces, si no tienen parte central, no tienen núcleo, los glóbulos rojos no tienen núcleo. Entonces, ¿no son capaces de reproducirse? No. La reproducción de los glóbulos rojos se lleva a cabo en la médula ósea de los huesos. Y de ahí, vía torrente sanguíneo, ingresan nuevamente al organismo. Entonces, los glóbulos rojos tienen forma esférica, pero carecen de núcleo. Son parecidos a una dona. Ahora, los glóbulos rojos tienen un tiempo de vida de 160 minutos. 160 días. Después muere. Por eso es que una persona puede sufrir de anemia. ¿Y a qué se debe la anemia? A que el organismo no es capaz de producir la suficiente cantidad de glóbulos rojos. Y para que haya suficiente cantidad de glóbulos rojos, es muy necesario que exista hierro. Entonces, dentro de los glóbulos rojos se viaja el oxígeno en compañía de iones hierro, ¿ya? Entonces, acá vemos lo rojito, glóbulos rojos, y lo grandecito que tiene forma, glóbulos blancos. Si nosotros, por ejemplo, sacamos una muestra de sangre y a esta muestra de sangre lo dejaríamos en reposo, hay una porción rojiza que constituye los glóbulos rojos. Hay una de color amarillito, que es el suero, es de color amarillito, y hay una porción superior que es el plasma. ¿Ya? Luego, la sangre, sus elementos cumplen funciones muy importantes. El plasma está formado básicamente por agua y por determinadas sustancias, como que minerales, azúcares, lípidos, proteínas, ¿ya? Y dentro de ellas se encuentra también, o hay un componente llamado suero. Los glóbulos rojos, como te decía, son células que transportan el oxígeno dentro de nuestro organismo. Pero para que ellos transporten oxígeno necesitan de iones hierro. ¿Y cómo ingresan los iones hierro al organismo? Ingresa a través de los alimentos. Y luego tenemos los glóbulos blancos. ¿Y qué son los glóbulos blancos? Son células que constituyen el mecanismo de defensa del organismo. Los glóbulos blancos se producen cuando la célula o cuando el organismo se ve amenazado por una invasión, que puede ser un virus, una bacteria, una estructura sólida. Entonces, cuando invade nuestro organismo, empiezan a proliferar y a producirse gran cantidad de glóbulos blancos. ¿Qué son las plaquetas? Las plaquetas son estructuras que intervienen en la coagulación de la sangre. Por ejemplo, cuando nosotros hemos sufrido un corte a una vena, un corte a un vaso o una pequeña herida, la sangre empieza a producir plaquetas y esas plaquetas se reúnen y van a cubrir ese espacio donde se ha producido el corte. Forman como un tapón. ¿Por qué? Por ejemplo, nosotros nos hemos cortado alguna porción de nuestra piel y hay un tiempo que deja de sangrar. Porque inmediatamente hecho el corte, la herida está expuesta
y los vasos empiezan a producir sangre. Pero una vez el cuerpo detecte ese corte, las plaquetas forman un tapón y se llama tapón plaquetario y el corte momentáneamente es sellado hasta que se produzca una cicatrización. Entonces, las plaquetas tienen mucho que ver con la coagulación de la sangre. Y dentro de la coagulación de la sangre también intervienen unos elementos químicos llamados iones calcio. ¿Ya? Ahora seguimos. Entonces, si la sangre es el vehículo encargado de llevar las sustancias nutritivas, el oxígeno a todo nuestro cuerpo y de traer las sustancias de desecho y el dióxido de carbono, ¿cómo es esa bomba del cual tanto nos habla? Mire, esa bomba se llama corazón. Y aquí hay un esquema más o menos de que te grafica cómo es el corazón anatómicamente. Tiene esa forma. No se parece mucho a la caricatura de corazón que se conoce, ¿ya? De ella salen grandes venas, salen grandes arterias y llegan grandes venas, encargadas, pues, del transporte de la sangre. El corazón es una bomba que suele latir entre 60 a 100 minutos. ¿Cuándo el corazón late más? Cuando el organismo está agitado, de repente por un gran esfuerzo físico. Cuando el organismo de repente sufre una gran impresión, entonces el corazón empieza a bombear más rápidamente. Entonces, el rango normal de bombeo del corazón es entre 60 a 100 latidos por minuto. Estos se pueden ver afectados por ejercicios físicos intensos, por emociones fuertes. Pero si no sucediera, no estuviéramos en ejercicios y emociones intensas y nuestros latidos se ven afectados, aumentados o disminuidos, se habla de alguna afección a nivel del corazón. Ahora, en cada latido el corazón envía sangre a todo el cuerpo. Ese boom que hace el corazón no es porque quiere estar en funcionamiento y quiere estar en movimiento. Entonces, cada latido está impulsando la sangre. Cada latido es muy importante para el organismo. Ahora, después de distribuir todo el oxígeno, la sangre regresa al corazón. ¿Y para qué regresa al corazón? Para luego del corazón ser impulsado hacia los pulmones. Y si los pulmones puedan oxigenar toda aquella sangre que ha recorrido el cuerpo. ¿Ya? Ahora, el corazón tiene 4 cavidades. En este gráfico que te coloco a la parte inferior, tú te puedes dar cuenta cuáles son esas 4 cavidades. Encontramos esta y esta son cavidades superiores, se llaman aurículas. Y estas dos se llaman cavidades inferiores o ventrículos. Solamente puedes darte cuenta por la imagen que las paredes de las aurículas son mucho más delgadas, estas de acá. En cambio, el ventrículo, sus paredes son un tanto más engrosadas. Ahora, son 2 cámaras totalmente independientes. Si nosotros nos ubicamos anatómicamente, este lado es nuestra porción derecha y este lado es nuestra porción izquierda. Mira, hacia la porción derecha encontramos sangre desoxigenada. Es la sangre que va llegando de todo el cuerpo, ¿ya? Va llegando por una vena y luego se dirige al pulmón. El pulmón debe estar por acá y por detrás de él. Y se dirige al pulmón para ser purificada. Por el lado izquierdo, que es esta parte rojita, ingresa y sale la sangre oxigenada. Es decir, la sangre purificada que contiene oxígeno. Y ella va
a dirigirse a todas las células del organismo. ¿Estas dos cámaras tienen contacto? No. Pero cuando el niño o el individuo es feto, hay una conexión entre estas dos cámaras. Y esa conexión se llama agujero botal. Dice que ese agujero botal se sella justo durante el nacimiento. Cuando el niño sale y es independiente para respirar, y cuando emite ese grito fuerte que todos los niños sienten, dice que automáticamente se cierra la conexión entre el lado derecho y el lado izquierdo. Se cierra ese agujero botal. Y el corazón del individuo, del niño, del nuevo ser, empieza a funcionar por sí mismo. Pero durante una vida normal no hay contacto entre estas dos cavidades. Entonces, aurículas de paredes delgadas, ventrículos de paredes gruesas. Y acá podemos ver, el corazón está dividido en 4 cámaras o cavidades superiores llamadas aurículas derecha o atrio derecho y aurícula izquierda o atrio izquierdo. Y sus dos inferiores son llamados ventrículos, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Las aurículas reciben la sangre del sistema venoso y lo transfieren hacia los ventrículos. Las aurículas van recibiendo y luego pasan a los ventrículos y lo transfieren a los ventrículos desde donde es impulsado a la circulación arterial. ¿Ya? Entonces, esto es el corazón. Ahora, el músculo del corazón se llama miocardio. Es un tejido muscular propio, único, y que se encuentra solamente en el corazón. ¿Ya? Las características que tiene este músculo permiten, pues, los latidos, los movimientos rítmicos del corazón. Ahora, la otra parte importante dentro del sistema circulatorio vienen a ser los vasos sanguíneos. ¿Qué son los vasos sanguíneos? Los vasos sanguíneos son la red de tubos que están ramificados a lo largo de todo el organismo de un individuo. Estos tubos pueden ser de 3 tipos: arterias, venas y capilares. Las arterias son vasos que llevan sangre del corazón a todo el cuerpo, es decir, sangre oxigenada. Cuando grafica, a las arterias se le grafica de color rojito. Las arterias son muy profundas dentro del organismo y son de calibre muy delgado. Las venas son aquellas que transportan sangre con dióxido de carbono, es decir, la sangre que llega al corazón. Las venas se pintan, se colorean, se grafican de color azulito o celestito. Son sangre que contiene gran cantidad de CO2. A diferencia de las arterias, las venas son más gruesas, son de un calibre mayor. Ahora, chicos, cuando hay una hemorragia, por las características que tiene el chorro de sangre, uno puede saber si es sangre de tipo venosa o es sangre de tipo arterial. La sangre arterial es mucho más oscura y la sangre venosa es mucho más clara. Cuando hay una hemorragia de tipo arterial, la salida de la sangre es intermitente, es decir, sale, deja de salir, sale, deja de salir. Cuando la hemorragia es de tipo venoso, la sangre es mucho más clara y cuando sale lentita y de manera continua. ¿Ya? Entonces, cuando se haya un proceso hemorrágico, los paramédicos y los médicos y los que se encargan, pues, de estudiar y de dar primeros auxilios, tienen que descartar qué tipo de hemorragia es. Si es proveniente de una arteria o si es proveniente de una vena.
Si bien la pérdida de sangre no es buena, no es saludable para nadie, aún es mucho peor la pérdida de sangre de tipo arterial, porque si es la sangre de tipo arterial, esta sangre está llevando oxígeno a alguna parte de mi cuerpo y le puede faltar oxígeno. Si es la de tipo venoso, está regresando para ser purificada. Entonces, cuando hay una hemorragia, inmediatamente tienen que saber de qué tipo es. Una inflamación de una arteria produce un aneurisma. Y si este aneurisma se produce a nivel del cerebro, puede producir la muerte. Una inflamación de una vena forma las varices, lo que normalmente las mujeres mayores que han utilizado tacones o también por condiciones hereditarias tienen varices en los miembros inferiores. ¿Qué son varices? Son la inflamación de las venas. Las hacen mucho más prominentes, los hacen mucho más notorias. Y hay casos severos, ¿no? Donde obstruyen el paso de sangre y empiezan a tomar mayor color y un volumen mayor. Entonces, esa es la diferencia entre una arteria y una vena. ¿Y qué es un capilar? Para que siempre tengas en cuenta, y de acuerdo a este gráfico, nunca te olvides, un capilar es una ramificación de los vasos sanguíneos que se encuentran entre una arteria y una vena. Esta ramificación que une a los dos, que fusiona a los dos, se llama capilar. Un capilar tendrá una porción de una arteria y tendrá una porción de una vena. ¿Ya? Entonces, dice, ¿qué son los capilares sanguíneos? Son vasos extremadamente delgados, originados por las sucesivas ramificaciones de las arterias y las venas, que unen al final de las arterias o al principio de las venas. Entonces, entre estos dos componentes, entre estos dos vasos, existe una red mucho más delgada de tubos. Esa red mucho más delgada se llama capilares. Y un capilar tendrá una porción de vena y tendrá una porción de arteria. ¿Ya? Entonces, para resumir y para luego yo hacerte unas preguntas. ¿De qué se encarga el sistema circulatorio? Se encarga de transportar o de llevar sustancias nutritivas, de llevar oxígeno o de traer sustancias de desecho y dióxido de carbono. ¿Y quién es el vehículo que se encarga de llevar y de traer? Es la sangre, ¿ya? Es la sangre. Ahora, ¿cómo está constituido el sistema circulatorio? El sistema circulatorio va a estar constituido por la sangre, que es el vehículo, va a estar y la sangre pues tiene partes líquida, que es el plasma, y parte sólida, que vienen a ser las células sanguíneas. ¿Y quiénes son? Glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Y el órgano fundamental del sistema circulatorio es el corazón. Se dice que es una bomba. Es un órgano muscular cuyo músculo se llama miocardio. Y su característica anatómica permite impulsar. En condiciones normales, un corazón puede latir entre 60 a 100 latidos por minuto. Pero estos latidos se pueden ver afectados en una persona que está haciendo mucho esfuerzo físico o en una persona que de repente está sufriendo de una gran, ¿qué te digo?, emoción. Entonces, ese o un impacto, eso produce pues la alteración en el funcionamiento del corazón. Ahora, el corazón está formado por 4 cámaras, 2 superiores llamadas aurículas y 2 inferiores llamados ventrículos. Se dice que el corazón son 2 bombas que funcionan en simultáneo. ¿Por qué se dice que son 2 bombas? Porque el lado derecho, constituido por la aurícula y el ventrículo derecho, jamás se mezcla con el lado izquierdo, ¿ya? Por eso son 2 bombas que trabajan en simultáneo, pero que transportan sangre de manera independiente. Te había dicho que la parte derecha es la que lleva sangre venosa.
es decir, sangre que contiene CO2, y la parte izquierda es la arterial, que lleva sangre rica en oxígeno. Ahora, además de presentar una bomba, una doble bomba, presenta una red de tubos. A esa red de tubos se le llaman vasos sanguíneos. Esos vasos sanguíneos pueden ser arterias, venas y capilares. ¿Qué diferencias hay? Las arterias llevan la sangre oxigenada, son mucho más delgadas, su inflamación se llama neurisma. ¿Cómo viaja la sangre a las arterias? Viajan de manera intermitente. Están impulsados directamente por las aurículas. Y su color, un color de sangre arterial es mucho más intensa, rojo intensa. Las venas llevan sangre desoxigenada. Cuando hay una hemorragia de la vena, la salida de la sangre es de manera continua. Una inflamación de una vena se llama varices. Las varices a veces se utilizan por una mala circulación sanguínea debido a, de repente, utilizar ropa apretada, zapatos apretados, o también por condición hereditaria. Y los capilares sanguíneos son vasos sanguíneos que se encuentran entre las arterias y las venas. Estos vasos son mucho más delgados, de un calibre muy delgado. Eso quiere decir que entre una arteria y una vena siempre habrá una red de capilares. ¿Ya? Entonces yo espero haber sido de repente o permitido que usted me entienda lo que yo le he dicho el día de hoy, y yo les pido por favor que enciendan su cámara porque voy a hacer preguntas, ¿ya? En biología también quiero saber cuánto sabes tú, ¿ya? Entonces vamos a comenzar. A ver, señora Acuña, yo quiero escucharle el día de hoy. ¿Ya? ¿Me escucha, Acuña? Sí. Ya, hijo. Te hago una pregunta. ¿Cuál es la función del sistema circulatorio, Acuña? ¿Para qué sirve? ¿Cómo? No le entendí. ¿Para No qué escuché bien. sirve o qué función cumple el sistema circulatorio? ¿Qué le hace al cuerpo? ¿Qué le permite al cuerpo el sistema circulatorio? Rangel. ¿Yo le puedo decir? Un ratito, mi amor. Un ratito. Yo sé que ustedes me van a responder. Rangel. Sí, Miss. ¿Para qué sirve el sistema circulatorio, Rangel? ¿Qué le permite al cuerpo? Nada tampoco. A ver, mi amigo Roque. Zafir. Hijo, ¿para qué sirve el sistema circulatorio, Zafir? Para transportar la sangre por todo el cuerpo. Ya. ¿Y qué contiene la sangre, Zafir? ¿Qué lleva la sangre? ¿Oxígeno? Lleva oxígeno. ¿Qué más, Isabel? Agua Agua. ¿Qué más lleva? y proteínas. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Alguien más sabe qué más lleva la sangre? Lleva agua, sustancias nutritivas, lleva oxígeno. ¿Y qué más? Solo cosas, beneficiosas lleva. ¿Qué más lleva la sangre? Glóbulos rojos. Proteínas, glóbulos Proteínas, blancos, no. glóbulos blancos. Glóbulos blancos. Chicos, ¿ustedes saben qué función cumplen los riñones en el cuerpo? Los riñones forman la orina, ¿sí o no? Y a través de la orina viajan sustancias de desecho, como por ejemplo la urea. ¿Y acaso los riñones no es bañado de sangre? Sí, Entonces, sí. claro. Entonces, los riñones también llevan sustancias de desecho. Ya. Ahora, a ver, amiga Terrones, ¿qué características tiene el corazón, Terrones? ¿Qué características tendrá el corazón?
Es como la forma de tu puño y también pues bombea sangre. No ¿Qué sé. más? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene, terrones? Ya, muy bien. ¿Qué cosa tiene el corazón? Bombea sangre, tiene forma de tu puño. ¿Qué partes tiene el Tiene corazón? dos partes, Muy bien, Brisa. derecho e izquierdo. El derecho produce oxígeno, no sé cómo se dice, y el izquierdo produce un oxígeno que ya está formado. Ya, Brisa. Bien, Brisa. Habíamos dicho que el corazón tiene 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos. Pero por la posición, como dice Brisa, hay un lado derecho y hay un lado izquierdo. El lado derecho recibe sangre venosa, es decir, sangre desoxigenada. Y el lado izquierdo, sangre arterial, es decir, sangre oxigenada. ¿Ya? Como decía Tamara, es un órgano muscular semejante a una bomba y que tiene la dimensión de tu puño. Muy bien. Génesis. Hija, ¿qué son los vasos sanguíneos? ¿Para qué sirven y cómo son? Los vasos sanguíneos. Uh-huh. ¿Y tú, Creo Víctor? Dime, son dime. como son unos tubitos que transportan sangre. Con unos Ya. tubos, tienen la forma de un tubo. Uh-huh. ¿Y tú, Víctor? ¿Qué son los vasos sanguíneos? ¿Son unas reservas? ¿Y cuáles son? ¿Cómo cuáles son? ¿Cuáles son los vasos sanguíneos? ¿Cuántos tipos de vasos sanguíneos hay? Fabián, ¿cuántos tipos de vasos sanguíneos hay? Tú, Isabel, ¿cuántos vasos sanguíneos hay? ¿Esos tubos son de...? 6. No. ¿Tú, Génesis? 3. ¿Y cuáles son? Arterias, Esos son los vasos sanguíneos. Arterias, venas y capilares. Esos son. ¿Qué pasa, chicos? Ya. Muy bien, Génesis. Ahora, ¿y cuáles son los componentes de la sangre? A ver, Fabián, ¿cómo está compuesta la sangre? Víctor, ¿tú sabes cómo está compuesta la sangre? con glóbulos rojos, Glóbulos rojos, blancos, plasma, plaquetas, glóbulos blancos. oxígeno. Ya, chicos. Proteínas. Ya. Te voy a pasar ahorita, te voy a compartir el trabajo, haces tu resumen, haces tu esquema,